Hola Aries, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar. Aries, sacamos tu primera carta. Bueno, tenemos aquí la carta del colgado. Aries, siento que este es el momento donde debes tomar decisiones, pero antes de tomar cualquier decisión, necesitas darte un tiempo. Puede ser que tú estés buscando ya dejar algo atrás o hacer un cambio, pero me dice que tienes que ser paciente. Un cambio no se hace de la noche a la mañana, aunque puede ser que este cambio tú ya lo vengas buscando de hace tiempo. Parece que no tienes todavía como eh, un plan marcado, una planificación, ¿sabes? Entonces, esta carta te dice que sí es el momento para hacer cambios, pero que debes de tener esa planificación o darte ese tiempo para pensar, para analizar realmente qué es lo que tú quieres hacer, porque de pronto veo dudas, Aries, veo como si quisieras a veces hacer las cosas, pero de pronto hay algo que te detiene. No sé si estás viendo, a lo mejor te estás enfocando más, por ejemplo, en los contras que en los pros, y esto puede limitar el hecho de que tú te convenzas o de que tú tomes acción. O sea, estás dudando, Aries, estás dudando, y justamente por eso es que esta carta te dice que tienes que tener un plan. Así es que tómate el tiempo que tú necesites, Aries, no llevas prisa. Recuerda que no estás compitiendo con nadie, no vas a competir con nadie. La única competencia que tienes eres tú mismo, Aries. Así es que de pronto no te fijes en lo que hacen los demás, o no te fijes que si estás avanzando con rapidez o estás yendo lento. Asegúrate más bien de que tus pasos sean seguros, el paso que tú estés dando. Aries, asegúrate que sea seguro, no importa si sea rápido, si sea lento. Lo importante es que establezcas eh, bases sólidas, bases profundas, para que tú puedas seguir avanzando sin tener más adelante que mirar hacia atrás para ver si algo ha quedado suelto. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí un caballero de espadas. Mira, lo que es para ti, Aries, definitivamente nadie te lo va a quitar. La justicia, si es que tú estás ahorita en un momento donde estás aclamando justicia o consideras que has vivido cosas que de pronto no merecías, te han pasado cosas que no merecías, al final del día lo que es para ti, nadie te lo va a poder quitar. Yo veo con esta carta que viene justicia para ti, Aries, viene en camino justicia, en el sentido que tú lo estés buscando, en el sentido que tú lo estés manifestando. Si tú estás pidiendo, por ejemplo, por tu salud, que pudiera ser que a lo mejor un Aries está atravesando por una cuestión de salud, yo veo que viene esa justicia para ti. Veo una recuperación, veo que vas a estar saliendo. Hay algo aquí relacionado con la parte de los pies, Aries. También pudiera ser con la parte del estómago. Necesitas tener cuidados, o necesitas, de pronto, si estás presentando como algún malestar, eh, es importante que tú acudas con un médico, con un especialista, para hacerte cualquier chequeo. Yo veo que sales de cualquiera de este tipo de situaciones o de circunstancias. Tú vas a estar saliendo, Aries. Y en ese caso, por ejemplo, se hace justicia. Ahora, si tu justicia la estás manifestando en otro sentido, no sé, a lo mejor tú consideras que necesitas estar en otro nivel, por ejemplo, en tu trabajo, ¿no? Si tú dices, yo soy una persona que se esfuerza, o alguien que está haciendo las cosas bien, que trata día con día de mejorar, y no veo resultados o no veo cambios, en ese aspecto también llega la justicia para ti. Entonces, como te digo, lo que ha de ser para ti, Aries, nadie te lo va a arrebatar. Y yo veo que esto viene pronto, viene justicia para ti, Aries, en ese sentido. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí el 4 de copas. Bueno, este 4 de copas me refleja de pronto estar en un estado de pausa, en un estado de desinterés. Aries, es como,
no sé, algo te está costando mucho trabajo, pero no tiene que ver con una cuestión de conocimiento, una cuestión más bien es como una cuestión de energética o como te digo, de desinterés total, ¿sabes? Puede ser que a lo mejor a ti te cueste mucho trabajo, incluso hasta en las mañanas, levantarte de la cama, Aries, puede ser que a ti te cueste mucho trabajo, tal vez porque estás durmiendo muy tarde, tal vez porque no estás descansando bien, pero hay algo relacionado con una cuestión energética y una cuestión también emocional, donde me dice que de pronto es como que tú has perdido el interés por las cosas. No sé, tal vez pueda ser como muy en general o simplemente es como que hay algo que a ti ya no te interesa o no te llama la atención y eso hace que tu energía baje, que tú te sientas cansado, que te sientas, pues que simplemente ya no quieras hacer nada o que demuestres muy poco interés por las cosas, Aries. Yo veo que tú sales de esto. Es un proceso que tú estás pasando consecuencia, por lo que yo veo aquí, esto es consecuencia, Aries, justamente de las injusticias que tú has recibido, ¿no? De decir, yo me he esforzado y no he logrado lo que yo he querido. Entonces, siento que lo relacionas como una forma de decir, ¿para qué me esfuerzo tanto? Si al final del día, de todos modos, si yo me esfuerzo, es como que no consigo lo que yo quiero. Por otra parte, puede ser también una cuestión de validación, Aries, que tú estés queriendo que alguien te valore o que alguien, eh, ¿cómo se puede decir? Reconozca, ¿no? Reconozca tu trabajo, reconozca lo que tú haces. Y aquí ya puede variar, ¿no? Puede ser que a lo mejor tú digas, tú necesitas el apoyo de tu familia o que tu familia te valore en ese aspecto o que te valore tu pareja posiblemente también o que se te valore simplemente en tu trabajo, ¿no? Que se valore todo lo que tú haces. Y como no esto no sucede, siento que tú, Aries, tú sí has sentido de pronto que has hecho muchas cosas y que no has sido valorado. Entonces, en ese aspecto también puede ser que estés tú pidiendo justicia, que tú digas, nunca se me ha reconocido realmente lo que yo he hecho o lo que yo he aportado, porque de pronto también puede ser que tú seas una persona que has aportado mucho a una sociedad o a una persona en particular, pero que esta persona no ha sabido valorar. Entonces, este tipo de estancamiento emocional o energético te ancla justamente a eso, ¿no? A estar desanimado, al decir, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago esto si al final del día es como o a nadie le importa o lo que yo hago por esa persona es como que esta persona no lo agradece, no le importa, simplemente no tengo un resultado, pero como te digo, veo que lo relacionas mucho con pues, con el reconocimiento de los demás. Entonces, aquí más bien es como que tienes que ser tú, Aries, tienes que ser tú el que te aplaudas, tienes que ser tú el que veas, el que observes realmente todo lo que tú has estado avanzando, porque yo veo que tú has avanzado mucho, Aries, yo veo que tú has crecido demasiado, eres una persona, pues, que realmente merece ese reconocimiento y ese respeto, pero que si alguien no te lo da, tampoco es como que tú lo necesites, tú no necesitas que alguien te valide o que alguien te aplauda o que alguien te diga lo que tú eres, porque tú lo sabes, Aries. Entonces, este tipo de motivación, si es que tú lo relacionas así como que te hace falta, tal vez te lo debas de dar tú. Ese estado de desinterés, créeme que no es casualidad, tiene que ver también con que tú mismo no has llegado a apreciar lo que tú eres, Aries. Entonces, tú has puesto de pronto como eh, el hecho de que se te valore, tú lo has puesto digamos que como a la vista de los demás, ¿no? Decir, si alguien me dice que yo estoy haciendo las cosas bien, entonces yo le creo. Si alguien me dice que yo soy esto, yo le creo. Pero si nadie me lo dice, entonces, o sea, yo no me lo aplaudo, yo no me lo creo. Y necesitas creértelo, Aries, para poder salir de este estado. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí este 10 de bastos. Bueno, mira, esta es una carta que nos habla de responsabilidades. Siento que ahorita, Aries, puede ser que se te esté acumulando el trabajo, sientas mucha responsabilidad de algo, o tal vez también puede ser que a lo mejor tú tienes un compromiso que se te dificulta cumplir, o que realmente es como que tú sientes que no vas a, como que no vas a
pudieras quedar mal, ¿sabes? Como que dices tú, yo tengo este compromiso, pero siento que no voy a poder cumplirlo, no voy a poder sacar adelante. Puede ser también como trabajo. A lo mejor tienes un exceso aquí de trabajo y sientes también que el tiempo no te va a alcanzar para poder terminarlo. Bueno, yo lo que veo aquí con esta carta es que al final del día, tú al ser una persona como muy responsable, Aries, tu esfuerzo, créeme que va a ser significativo para que tú puedas realmente salir de esto, que yo veo que para ti viene siendo como un obstáculo o el mayor obstáculo en este momento que tú tienes para poder pasar como al siguiente nivel, ¿no? Es decir, eh, este compromiso que tengo eh, es lo que me está limitando o lo que más adelante me pudiera limitar. Entonces necesito darle como prioridad, necesito terminar, cerrar ese ciclo y para comenzar a hacer pues lo que viene, ¿no? Lo que tengo en mente o de pronto lo que vaya yo planeando durante durante los días, durante el futuro. Entonces, ¿sales definitivamente de esto? Sí, yo veo que sí sales, Aries. Y vas a tener también apoyo. Puede ser también aquí que te vayan a estar apoyando personas muy cercanas a ti, como pudiera ser tu familia, como pudieran ser amigos, pero, o sea, solo no vas a estar. Aunque tú en este momento digas, es que yo sí realmente me siento solo, realmente no cuento con el apoyo de nadie, créeme, Aries, que de último momento es como que alguien va a ver lo que tú estás pasando y no va a ser casualidad. O sea, siento que hay personas o una persona de pronto puede ser que se vaya a estar acercando para brindarte como ese apoyo, esa ayuda y tú sales de ese compromiso. Definitivamente yo no veo que tú te quedes estancado por esa responsabilidad, ¿no? O sea, que tú digas yo no pude cumplir o las cosas me salieron mal porque no pude realmente con esto. No siento que realmente sí vas a lograr salir de ahí. Así es que ten fe y continúa, sigue avanzando, Aries, y ten fe en que alguien va a llegar a darte ese apoyo. Bueno, tenemos aquí la carta del juicio. Mira, la carta del juicio nos habla de la finalización. O sea, no hay vuelta de hoja, Aries. La carta del juicio te está diciendo que tú vas a terminar con algo. Algo que es preocupante para ti en este momento o algo que llevas como una carga o un compromiso, se va a estar terminando. Y definitivamente siento que tú vas a aprender mucho de tus errores, porque creo que hay algo aquí que está marcando en este sentido, que a lo mejor tú dices, yo cometí el error tal vez no sé, de confiarme, tal vez cometí el error de pronto de no darle prioridad a esto, lo dejé para después, lo pospuse, o me excedí a la hora de tomar una decisión, a la hora de comprometerme, no debí comprometerme. Bueno, aquí eso ya no importa. Eso ya no importa porque la cuestión es de que tú ya tienes ese compromiso. Y la carta del juicio en ese aspecto nos dice dos cosas. Una, es que sí realmente tú vas a estar finalizando ese compromiso sin ningún problema, Aries. O sea, tú realmente vas a estar cumpliendo. Ahora también tiene que ver algo aquí con un examen. Puede ser que tú vayas a hacer un examen, no sé, puede ser un examen de conocimiento de tu carrera, tus estudios. Hay algo con respecto a eso que me dice que te va a estar saliendo bastante bien. O sea, vas a aprobar ese examen y que las cosas van a salir bien. Y la carta del juicio nos habla también como de la lección que te llevas de todo esto, ¿no? A lo mejor dices, ahorita estoy batallando, la estoy pasando mal, pero aprendí la lección. O sea, no me vuelve a pasar no me vuelva a pasar dos veces este error que cometí, porque siento que, te digo, tiene que ver algo así, como que tú no fuiste consciente en su momento o algo hiciste, este, Aries. Ahora bien, puede ser que a lo mejor lo que sucedió no lo hiciste a propósito, puede ser que a lo mejor tú tomaste una decisión consciente de que ibas a poder y de pronto algo ocurrió en el camino, no sé, tuviste un problema, sucedió algo, ¿no? Con lo que tú no contabas. Entonces tú dices, tal vez si esto no me hubiera pasado, yo hubiera realmente cumplido con ese compromiso. No, o más bien no estuviera yo batallando con eso, pero de pronto sucedió algo. Entonces no importa. Lo importante aquí es que te dice que para la otra tú tienes que ser como muy consciente y no tomar como decisiones apresuradas o simplemente la lección que te haya dejado esta vivencia la vas a tener en cuenta para que no vuelvan a suceder más adelante los mismos conflictos. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, tenemos aquí la carta de la estrella. Bueno,
Algo con relación a un pensamiento, Aries. Esta carta me refleja una emoción, un pensamiento, un deseo, pero que tienes como muy presente o es algo que le estás dando tú mucha prioridad. Puede ser que tú le pides mucho a Dios o le pides mucho al universo que te cumpla algo específicamente. Esta carta me refleja muchos de tus sueños, muchos de tus planes. Siento que hay muchas cosas aquí, Aries. Hay muchas cosas. Hay desde cosas que tienes que arreglar con cuestiones de trabajo, hay cosas que tienes que arreglar con cuestiones de tu salud, hay cosas que tienes que arreglar con cuestiones amorosas. No sé si porque hay problemas con la pareja o de pronto es como que tú has estado mucho tiempo solo, sola y también existe esa parte, ¿no? De decir, creo que estoy preparado, preparada para iniciar algo nuevo. Entonces, son muchos planes los que yo veo que tú tienes en este momento en tu cabeza y que los piensas, ¿no? Pero hay uno específicamente que es como el principal. Es el que casi, casi como el engrane que va a mover todas las piezas. Porque una vez que tú consigues eso, siento que ya lo demás no es que sea tan sencillo, pero de pronto puedes, no sé, hacer cosas ya simultáneamente. Aquí me dice que hay algo en lo que tú te tienes que enfocar ahorita al 100%. La carta de la estrella nos habla de mantener la fe y la esperanza. Lo que tú estás sembrando en este momento, Aries, créeme que o bueno, no solamente lo que estás sembrando en este momento, sino lo que tú has venido sembrando de tiempo atrás, va a comenzar a dar frutos. Entonces yo veo que sí, ese sueño que tú tienes se va a estar cumpliendo, aunque debes de ser paciente, porque, porque ese sueño que tú tienes tampoco es como que sea algo muy fácil, este, Aries, y necesitas trabajar o necesitas seguir trabajando. Tal vez, como te digo, si es algo que tú apenas comienzas, entiende que tiene que llevarte un proceso y tienes que tener ese enfoque y esa disciplina para poder conseguir esa meta o ese triunfo o esa victoria que tú deseas. Si es algo que tú ya vienes manejando de tiempo atrás, bueno, lo que te dice la carta es que te prepares, porque vas a comenzar a tener señales, Aries, de que lo que tú has sembrado ahora comienza a dar esos frutos. Así es que prepárate porque vienen noticias de recompensas, vienen noticias positivas, noticias que te van a hacer muy feliz. eh, porque sabes que todo lo que tú sembraste en el pasado valió la pena, Aries. Así es que bueno, espera noticias, nos dice esta carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje, la carta de la muerte. Esto es muy interesante, Aries, porque me dice esta carta y con la carta del juicio que tus planes pueden cambiar de un momento a otro. Mira, es como si tú estuvieras concentrado en algo o le estuvieras poniendo todo tu empeño a algo, Aries, y de pronto algo va a pasar que tu vida va a cambiar. La muerte nos habla de un renacer o la muerte nos habla de darnos una segunda oportunidad. A veces puede ser eh, que tú estés como muy enfocado en algo y de pronto algo mágico ocurre. Bueno, no es que sea mágico, es que simplemente algo llega a tu vida que cambia todo y cambia tus planes. Eso es lo que nos muestra esta carta, que va a haber un cambio de planes en tu vida, Aries. Aun cuando tú estés muy concentrado en esto, puede ser que tú vayas, bueno, lo que te vaya a ocurrir. Entiendas eso sí, que estamos hablando en un sentido bueno, en un sentido positivo. No hay nada de qué preocuparse, no estamos hablando que algo malo va a suceder, no tiene nada que ver con eso. La muerte nos está representando el final y el comienzo, pero del comienzo desde una nueva oportunidad, donde, como te digo, tal vez tú estás muy... Mira, supongamos, te voy a poner un ejemplo para darme a entender. Supongamos que ahorita tu plan es comprarte un carro, por ejemplo, y entonces tú estás trabajando arduamente y estás soñando con comprar ese vehículo, este, Aries, pero de pronto algo sucede que cambian tus planes. La muerte viene a cerrar ese ciclo, viene a decir, a ver, eso que tú estás planeando no va a funcionar así. Y de pronto, en vez de comprar como ese carro, no sé, a lo mejor sale una oportunidad para comprar una casa o sale una oportunidad de montar una empresa o no sé, puede ser que te vayas a otro país, a otra ciudad. O sea, lo que quiero que se entienda es que en ese tipo de planes
es donde viene como ese cambio y te cambia totalmente la vida, te cambia totalmente el concepto de todo Aries, porque la muerte viene como a remover todo, a sí, tal cual, a remover todas las cosas para que tú cierres un ciclo y automáticamente tu vida se transforme, pero ya en otro sentido. No sé, a lo mejor, digamos, tú estás muy concentrado ahorita en, por ejemplo, en lo económico, ¿no? Dices en mi trabajo, y de pronto que dice que tú eres una persona muy solitaria o has sido una persona muy solitaria, Aries, y conoces al amor de tu vida, ¿no? Ejemplo. Y entonces de pensar en, no estoy diciendo que no te vayas a enfocar en tu trabajo, pero a lo mejor conoces al amor de tu vida y a lo mejor en poco tiempo, no sé, logras contraer un matrimonio o simplemente el hecho de que aparezca esa persona en tu vida puede cambiarlo todo. Entonces, en ese sentido te dice la muerte que viene algo, eh, el, la carta del juicio, el juicio final, el renacimiento y la estrella. Vienen a cambiar muchas cosas en tu vida, Aries, y aquí no vas esto te va a tomar por sorpresa, ¿sabes? Esto te va a tomar por sorpresa, Aries, porque no vas a saber en qué sentido la vida viene a darte esa segunda oportunidad, pero eso sí, que está muy fuera de lo que tú estás planeando. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí a Capricornio, veo a Cáncer, a Escorpio, a Sagitario y al signo de Tauro. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 17, el 7, el 2, el 13, el 24 y el número 1. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre, de tu persona especial. Tenemos la letra L, la B, la G, la N, la O, la S y la letra H. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Aries, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.